Nosotros continuamos con Edgar Romero Nava, que es el presidente de la Cámara Petrolera Venezolana, con quien queremos conversar sobre la polémica que se suscitó hace 2 semanas aproximadamente, cuando usted declaró en relación a la situación financiera de PDVSA, lo cual fue desmentida por el propio ministro de Energía y Minas, Arturo Hernández Grisante, en el sentido de que PDVSA sí tenía suficientes recursos financieros y su liquidez monetaria para enfrentar planes de inversión. Sin embargo, quisiéramos oír de sus expresiones cuáles son esos planes que usted argumentó que están paralizados y que afectan especialmente a lo que es el sector terciario de la economía petrolera. Bueno, muy buenos días. Yo creo que esto tiene que retrotraerse a diciembre del 86, cuando se dictaron las nuevas medidas económicas que decretaron una devaluación del 93%. Y nosotros inmediatamente, en diciembre del año, manifestamos públicamente que no haberle concedido a PDVSA el dólar a 14.50 iba a traer un incremento en sus costos inconveniente para la principal industria que genera divisas para el país. Ese anuncio fue hecho en diciembre y más o menos en el mes de febrero el diario de Caracas, en su titular de primera página, dijo que el fantasma de la iliquidez rondaba a PDVSA. Hubo desmentidos de parte de los órganos oficiales y eso se quedó ahí en el mes de febrero. Pero hace 2 semanas, nuevamente, en primera página del Nacional, traía una información donde PDVSA requería dólares a 14.50. Nosotros no estamos aquí para polemizar, nosotros somos una institución empresarial pues que tiene una responsabilidad frente a sus miembros y frente al país, y creemos que la situación de petróleo de Venezuela debe interesarnos a todos los venezolanos y que realmente cualquier persona puede entender que si su producto lo tiene que vender a 7.50 y sus insumos los tiene que comprar a 12.50, pues está perdiendo 7 bolívares por cada dólar equivalente que compra. Es tan sencillo como eso. Si la industria petrolera gasta alrededor de 35.000 millones de bolívares al año desembolso, de los cuales alrededor de 5 o 6.000 millones son en sueldos y salarios que han sido aumentados a finales del año pasado por la contratación colectiva petrolera, nosotros tenemos un volumen de 30.000 millones de bolívares que están sufriendo un incremento de alrededor del 30%. Es decir, que la industria petrolera está aumentando este año sus costos, una cifra cercana a los 10.000 millones de bolívares. Si nosotros observamos la situación de Sidor, por ejemplo, donde sus precios fueron subidos en un 30% para poder compensar sus costos y aún así disminuyen sus ganancias en un 50%, quiere decir que la industria petrolera tiene que buscársele una solución. Esa solución puede ser por 3 vías. Una vía, la que se ha comentado, que parece que el gobierno no está muy de acuerdo por otros efectos que traería en la economía, que sería cambiar la paridad cambiaria de 7.50 a 14.50. Una segunda vía podría ser disminuirle el precio de referencia. Es decir, la industria petrolera ahora es del Estado y se sabe exactamente a cuánto vende el petróleo. Sin embargo, sus impuestos se cobran por 20% por arriba de lo que realmente venden. Es decir, que si el barril está en 18 dólares, la industria petrolera paga impuestos como si lo vendiera a 20 y tantos, a 21 dólares el barril. Y la tercera vía, que es la que nosotros creemos que es la que se debe usar, es buscar una ley que le garantice el acceso al financiamiento propio de Petróleos de Venezuela. O sea, hasta ahora la tentación de una masa de dinero que existe allí y que es del país es muy grande. ¿Y qué ha pasado con los gobiernos? Bueno, Petróleos de Venezuela tiene 20.000 millones de bolívares en reserva para sus propias operaciones. Pero dentro de esa última posibilidad cabe entonces la alternativa de endeudarse en el exterior para la industria petrolera venezolana, que es como un temor y hay un tabú alrededor de eso. No, yo diría que lo que habría es, hasta ahora hay una ley que permite a Petróleos de Venezuela el acceso a los dólares, pero permitirle también el acceso a los bolívares de manera tal de que sean decisiones desde Petróleos de Venezuela sobre sus fondos de reserva los que realmente vayan a ser aplicados en sus propios programas que a su vez traen beneficios al país. Pero volviendo a la idea del anterior, si el gobierno no busca una solución, sencillamente, hoy por hoy no hay un problema de flujo en el día de hoy. Es una tendencia que viene desde enero de este año y que a medida en que va pasando los días y a medida en que va pasando los meses, se va profundizando. Del fondo de reserva de 20.000 millones de bolívares que tiene Petróleos de Venezuela, solamente tiene líquido disponible 4.000 millones.
Si nosotros tenemos buena memoria, al final del gobierno pasado, se publicaron cuál era la línea crítica del flujo de caja de petróleo de Venezuela. Y la línea crítica para ese con desembolso de 30.000 millones de bolívares eran de 7.500 millones de bolívares, es decir, 3 meses de operación. Si tomamos que todavía gastan 30.000 millones, que no es cierto, que gastan 35.000, debieran de tener, el punto crítico serían 7.500 millones de bolívares. Y en caja lo que tiene son 4.000, porque los otros 16.000 millones están 8 en bonos a mediano y a largo plazo y 8 en bonos también. Entonces, ¿cuál es la situación de la industria petrolera? Primero, la industria petrolera ahora lo que tiene más valor es el dólar. Entonces, es más interesante invertir en dólares que invertir en bolívares. Nosotros hemos visto operaciones internacionales importantes, convenientes, desde el punto de vista de industrialización, pero nosotros los empresarios que contratamos con la industria petrolera vemos cómo han sido paralizados, o por lo menos no terminan de salir los contratos de todas las obras que han sido anunciadas a todo lo largo y lo ancho del país. Pero es bien crítica entonces la situación. Entonces nosotros no vemos, por una parte, que las contrataciones que debieran de salir a empresas venezolanas que nosotros representamos salgan. Entonces es una realidad. Ahí adentro está pasando algo. Segundo, estamos estudiando cómo están los promedios de pago. Hasta ahora no tenemos grandes quejas, pero Petróleo de Venezuela tiene una situación que el gobierno ha aceptado y que el ministro ha aceptado de que tienen que buscarle una solución. Ahora, también el ministro ha dicho, no tiene una situación crítica hoy, y es cierto, no tiene una situación crítica hoy. Pero con 4.000 millones. 20 de abril, pero ¿qué pasa el 30 de abril? ¿Qué pasa el 30 de mayo? Y definitivamente el gobierno tiene que explicarle al país, bueno, cuál va a ser la situación, no sencillamente de que cuando tengan los reales ahí están. Precisamente usted ha mencionado que se han hecho transacciones a nivel de dólares porque esos son los recursos que dispone de PDVSA, pero... Yo digo que esa es la tentación, es lo que pasaba antes, con un dólar barato. ¿Quién es el único que tiene dólar barato? La industria petrolera 7.50. Entonces se crea gerencialmente la tentación de disminuir costos invirtiendo en dólares y no en bolívares donde me cuestan 14.50 cada componente de dólar que yo tenga que comprar. Eso se supone que entonces existe una paralización en lo que se refiere a los proyectos de inversión que tiene que hacer la industria petrolera en el país. Quisiera que nos explicara un poco cuál es la situación que se registra en este momento, porque yo recuerdo que en la última entrevista que se le hizo al ministro de Energía y Minas aquí en este programa, él mencionaba que no habían paralizado ninguno de los planes de inversión en lo que se refiere a la industria petrolera. En todo caso, el problema es con las contrataciones con ustedes. Pero el punto es el siguiente, si no están para las inversiones, los contratos tienen que salir, ¿verdad? Porque para hacer una refinería, para hacer una ampliación de una planta, los contratos tienen que salir. En el estado Zulia hay orden de disminución del presupuesto originalmente sometido de 600 millones de bolívares. La refinería de Bajo Grande, como consecuencia de las reducciones, se está cerrando y es público y aparece en los periódicos todos los días. En el estado Falcón, las ampliaciones de la refinería, tanto en Amuay como en Cardón, que fueron anunciadas a finales de año, no terminan de salir los contratos, de la ampliación del Flexico, del nuevo delay coker, de la planta eléctrica de Maravé, no terminan de salir. En El Palito, la planta de BTX, de benceno, tolueno y sileno, no terminan de salir las contrataciones. En Puerto La Cruz, la planta de jet fuel, de asfalto, de parafina, y la de amoníaco no terminan de salir. Entonces, nosotros estamos viendo una paralización real en el nivel de contrataciones en la industria petrolera, es una realidad. Ahora, que la causa sea flujo de caja, es posiblemente... La industria petrolera tiene un criterio muy diferente. Para comprometer un programa y empezar a hacer contrataciones, tiene que tener el dinero disponible. Y ellos tienen el dinero disponible parcialmente. Tienen dinero disponible en bonos. Pero yo creo que lo que decía Carlos es el quid del problema. Pues si ellos necesitan alrededor de 8.000 millones de bolívares para su flujo de caja, que es lo que han presentado al país, y lo han presentado, estoy haciendo referencia, en diciembre del 83, siguen necesitando ese mismo porcentaje hoy y sencillamente tienen la mitad. Yo creo que es tan sencillo. Y como nosotros siempre hemos visto la rentabilidad de la industria petrolera en el número de barriles que podamos exportar, porque esos son los dólares que nos ingresan para mantener el aparato del Estado y mantener lo que es la burocracia oficial, quisiera que nos explicara un poco la paralización de esas contrataciones a nivel de la industria terciaria que vive también de lo que es el petróleo, cómo afecta al resto de los venezolanos, a todos. Nos afecta a todos fundamentalmente porque la industria petrolera es el eje de la economía. La industria petrolera inyecta dentro de la economía nacional
los 35.000 millones de bolívares que al reducirse y al empezar a comenzar esto que además a nosotros nos parece sumamente interesante de analizar y a la vez grave. Hasta ahora la industria petrolera, como el gobierno y como todo el mundo, tiene dos presupuestos. Un presupuesto que es el presupuesto de inversiones y un presupuesto que es el presupuesto de gastos operativos. Tradicionalmente el presupuesto de inversiones ha sido mayor que el presupuesto de gastos operativos. Pero ahora estamos viendo que se empiezan a invertir los términos. No sé si ustedes recuerdan que siempre se hablaba de 15.000 millones de bolívares en gastos de operación, 15.000 millones de bolívares en gastos de inversión, que fue cuando llegó a estar igual. Pero ahora nosotros empezamos a ver que si estos proyectos no salen, ¿no? Y que en los presupuestos que se han presentado, los gastos de operación son menores a los gastos, son mayores que a los gastos de inversión. Y creo que esto es una cuestión también que hay que analizar. Ahora, todas estas cosas hay que mirar desde el punto de vista de que Venezuela vive del petróleo, como tú decías, y que es sumamente importante el aspecto petrolero para dejarlo solamente en manos de los petroleros y en manos de los políticos, pues es un problema que afecta a toda la economía del país y que realmente nosotros tenemos que cuidar a la industria petrolera como nuestra principal industria y hacer estos llamados de alerta en su oportunidad, y es lo que estamos haciendo, pues. Pero los argumentos de Romero Nava parecen muy contundentes. Ahora bien, en términos de tiempo, si esta situación no se corrige, ¿en cuánto tiempo la industria petrolera podría entrar en una fase crítica? Bueno, estamos hablando de por lo menos un año. Estamos hablando de por lo menos un año, porque es tan sencillo como lo que dije anteriormente. Si ellos siguen comprando sus dólares a 7.50, siguen cobrándole sus impuestos 20% por arriba de lo que venden, de lo que realmente venden, hay un aumento en costos que tiene que ir contra una partida dentro del balance. Y esa partida es capital, y eso es fondo de reserva. Entonces se van a empezar a comer el fondo de reserva en gastos operativos. Y no fue creado el fondo de reserva dentro de la industria petrolera para gastos operativos. Entonces el gobierno nacional tiene que buscarle una solución, cualquiera de las vías, de las tres que hemos nosotros mencionado, o cualquier otra mejor que se le ocurra al gobierno, pero que garantice a la industria petrolera que realmente pueda sincerar sus costos. ¿Cuánto tiempo puede soportar el flujo de caja de acuerdo a la percepción que tiene Romero Nava? Bueno, nosotros tenemos una percepción que este es un problema que no puede durar más de un año. Más de un año. Ahora, pero con esos 4.000... El punto es que llegar a un año ya a situaciones sumamente críticas. Nosotros pensamos que el gobierno tiene que decidir esta situación dentro de los próximos 90 días, porque si no se decide esta situación dentro de los próximos 90 días, la industria petrolera, como buena gerente, va a tomar decisiones gerenciales. ¿Y cuáles son? Seguir reduciendo inversiones, ¿no? Seguir reduciendo costos y tratar de comprar en dólares. Es que no tienen ninguna otra solución gerencial. Pues si nosotros estuviéramos sentados en el puesto de ellos, esa es la única solución gerencial que tienen. Comprar en el exterior. Claro. Comprar en el exterior con dólares baratos a 7.50, pues porque voy a comprar con componentes a 14.50 en Venezuela si tengo acceso a dólares a 7.50. Entonces me es mucho más barato ir afuera y comprar a dólares a 7.50, equivalente. Entonces trato así de disminuir mis costos. Y ahí viéndolo desde ese punto de vista, ¿qué significaría para el país lo que se refiere a la generación de empleo y a la generación de riqueza que podría originar las contrataciones hechas con venezolanos y para el país? ¿Cómo serían esa ampliación y la creación de esas plantas de derivados del petróleo? Bueno, está precisamente que la reactivación que se iba a dar en el país estaba fundamentalmente vista de dos grandes puntos de vista. Uno era el plan trienal y otro eran las inversiones petroleras. El plan trienal ha tenido un aumento del 30%, que es el mismo aumento que ha tenido la industria petrolera como consecuencia de la devaluación. Y el plan trienal, en cierta medida, también va a succionar fondos de los fondos de reserva de la industria petrolera para poderse ejecutar. Y hay una especie de estudio del plan trienal. Y si por otra parte nosotros tenemos la industria petrolera que, si estos proyectos todos hubieran salido como estaban planeados, estamos hablando alrededor de 100.000 nuevos empleos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos 100.000 nuevos empleos que no se crean, pues, tan sencillo como es. Hay una cosa, una pregunta que es interesante, saliéndonos un poco del contexto de la situación de la industria petrolera. Hace unos momentos teníamos a César Gil aquí, y él hacía al final una especie de exhortación al sector privado de la economía para que abriera su mentalidad frente a una serie de peticiones para compensar salarios. ¿Qué piensa Romero Nava de esto? Mira, los empresarios aumentamos salarios todos los meses del año. O sea, esto no es como está planteado.
Yo creo que la posición empresarial es muy clara. Lo que a nosotros no nos parece conveniente es que los aumentos sean en forma compulsiva y que no le permitan al empresario y al trabajador subir por sus propios méritos, sino por una ley general de sueldos y salarios. Existe conciencia de la situación económica del país. Pareciera que las esposas de los empresarios no van a los supermercados y no viven en este país. Sencillamente todos vivimos en este país, todos sabemos qué es lo que está pasando. Ahora, los empresarios sí tienen fórmulas y sí aumentan los salarios a sus trabajadores durante el transcurso del año. Y eso lo saben mis empleados, y eso lo saben los empleados de todas las empresas, y eso lo saben ustedes también como empleados de Radio Caracas Televisión. Ahora, lo que no estamos de acuerdo, en términos generales, es la forma compulsiva como se quiere hacer. Y segundo, lo que se ha perdido de vista, y quiero poner este ejemplo, es que la retroactividad del aumento es una descapitalización de las empresas. La industria petrolera, que tiene el dinero suficiente todavía en este país, cuando le aumenta 5.000 bolívares, por ejemplo, a un trabajador que tiene 10 años, ese mismo día le deposita 100.000 bolívares, que es lo que le corresponde retroactivamente por 10.000, 5 de antigüedad y 5 de cesantía, multiplicado por 10 años. Entonces, aumentarle a un trabajador, un gerente, 5.000 bolívares en la industria petrolera, representa ese día depositarle 100.000 bolívares. Bueno, eso mismo pasa con toda empresa del país. Y creo que uno de los limitantes que está existiendo es que esto no ha tenido una solución ajustada y que requiere que si se va a tratar esto, que creemos que es justo, pues, revisar la situación salarial como lo hacemos en las diferentes empresas, se también estudie esta situación, que cualquier aumento es retroactivo al momento del ingreso del trabajador. Entonces, mientras más años tenga el trabajador, más grave se crea el problema. ¿Y contra qué en un balance de una empresa va eso? Eso va contra el capital. ¿Y eso qué significa? Descapitalizar a las empresas. Yo creo que una de las cosas que se debiera estudiar también es que estos aumentos que nosotros vemos que llevan vías de ley o de decreto, vía ley se establezca también que no son hacia el pasado, sino que son hacia el futuro, incluso dar, ¿no?, posibilidades de que esto siga sucediendo como hasta ahora ha venido siendo por parte de los diferentes sectores, empresas que existen en el país. Bueno, gracias a Edgar Romero Nava, presidente de la Cámara Petrolera, por habernos acompañado. Y amigos, no se aparten de nuestra sintonía, que leo del Observador, Marieta Santana, que está en A Puerta Cerrada en la Semana del Libro, por eso de A Puerta Cerrada ahora a continuación es, si ya lo leíste, pásalo. Es el tema de A Puerta Cerrada. Mira quién está aquí, por cierto, de aquí vienen unas ya que tomaron iniciativa ya leyeron su libro, por lo menos un libro de infantes, ya mira, mi amor. Sí que es importante la textura de los libros, eso seguramente lo van a tratar a puerta cerrada para que los niños aprendan desde pequeñitos, aunque no sepan leer, a manejar los libros. Así es. Bueno, vamos a unos compromisos comerciales y ya regresamos con A Puerta.